que tus deseos sean más fuertes que tus miedos. Yo tenía tan claro cuál era mi deseo, cuál era mi pasión. Cuando a veces flaqueaba, esto tiene que ser más fuerte. No se debe decir no me entienden, sino no me explico. Es que no te pueden entender si no te explicas, es muy difícil. La comunicación verbal son las palabras. Entonces, ¿cuánta gente conocemos que te está diciendo una cosa pero tú estás entendiendo otra? Qué bien, qué alegría, pero si te lo está diciendo con una voz apagada y triste, ¿tú qué estás percibiendo? La comunicación es importante en el liderazgo. Dime cómo se puede liderar sin comunicar. La comunicación, si la trabajas, tu vida cambia. Lo veo y lo compruebo cada día. Probando. Elisa, ¿qué te llevó a estudiar periodismo? Pues a mí siempre me había gustado la comunicación. Me encantaban las noticias, fíjate, yo escuchaba muchísimas noticias porque a mi padre le apasionaba y la manera de contar las cosas, y yo veía la importancia de que a nosotros nos llegara esa información, es decir, por ahí la parte de la información. Y luego siempre me había gustado mucho la comunicación en general, las conversaciones, todo tipo de relaciones sociales y de cualquier tipo, ¿no? Y entonces, cuando yo me puse a pensar qué podía estudiar, la única cosa que se me ocurrió fue periodismo. Claro, no había ninguna tradición en mi casa, pero yo tenía la suerte que mis padres y mi madre siempre dijeron lo que eligiéramos nosotros, que eso era nuestro futuro y ya está. No se metían a valorar si era una buena carrera, si tenía salida, no. ¿Te gusta eso? ¿Te apasiona eso? Pues haz periodismo. Y lo hice en la Complutense en Madrid, que fue toda una experiencia. Y cuando pensabas en comunicación, ¿lo sentías como algo vocacional? Totalmente. Y pensabas en comunicación verbal, no escrita, ¿no? Porque el periodista también es de escribir. Pues no, porque precisamente a mí la comunicación que más me gustaba era escrita. O sea, yo entonces pensaba sobre todo en periódicos. Vale. Pensaba en trabajar en periódicos. Lo que pasa que, bueno, pues ya sabes, sales de la carrera, bueno, las prácticas antes de terminar la carrera fueron en radio, en la COPE. Y entonces, bueno, pues cuando terminé la carrera fui al mismo sitio porque me dijeron que buscaban a alguien y ya digamos que el destino eligió que mi camino fuera la radio. Me gusta mucho, me ha encantado la radio, me parece maravillosa, pero mi verdadera vocación era escribir. Sí. ¿Y te acuerdas de ese primer día de la radio? ¿De cómo preparaste ese día? Sí. Además era en informativo y entonces eso es una locura porque tenías que ir a ruedas de prensa. El periodista, yo digo, sabe de mucho pero no sabe de nada, porque claro, es que te habla cada uno de su película, ¿no? Y tú tienes que estar ahí captando qué es lo más importante, qué es lo esencial, qué es lo que tú tienes que trasladarle luego a los oyentes. La redacción era una locura de tiempo, porque todo era contrarreloj absoluto. Y bueno, allí yo digo, en la radio no vale, tú llegas, entras por la puerta y pones la sexta sobre la marcha, vamos. No te digo la quinta, la sexta. Y así vas, entonces te acostumbras a trabajar a mucha velocidad. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Te dan, oye Elisa, esta es la noticia del día? No, íbamos a las ruedas de prensa. Cubría 5 o 6 ruedas de prensa al día en Cáceres. O sea, ahí ¿escuchabas? Escuchaban con la grabadora, tomaban nota, claro, ya me iban contando trucos y otros que iba yo descubriendo para luego tener esa agilidad a la hora de pasar todo esto al tiempo informativo. Entonces era mucha locura que he hecho. ¿Y es que me parece súper curioso cómo sintetizabas esa información de una entrevista para luego trasladarlo a una noticia? Era muy complicado, pues entendiendo también al principio con los compañeros, había muy buen ambiente y los compañeros también te iban diciendo un poco lo importante es esto, hasta que yo ya fui aprendiendo, ¿no? El escenario en el que me estaba moviendo. Y lo que sí yo aconsejo mucho siempre a la gente a la que le hagan una rueda de prensa, a la que tenga que contar algo, que aprendan a no extenderse, porque toda esa información se pierde. Es todo lo contrario, tienes que sintetizar en lo importante. Sí, pero muchas veces es complicado. Yo creo que si no te preparas bien tu trabajo, no eres capaz de ser conciso. No eres capaz. ¿Cómo lo preparas tú o cómo recomiendas? Yo recomiendo que tengan la idea clave, central, muy bien preparada. Y además incluso lo digan. Lo importante de todo esto es lo que viene ahora. Como el titular, ¿no? Ya Y después ya tiene ya el desarrollo un poco y la idea un poquito más desarrollada y ya estás con eso consiguiendo
que luego los periodistas o las personas que te estén escuchando, esto puede ser una rueda de prensa, pueden ser otras cosas, y sepan la idea principal que tú has venido a contarles. Pero esto no se prepara. Eso te voy a decir, que había pasado una vez de alguna rueda de prensa que diga, ¿y este tío qué quería decir, no? Totalmente, es impresionante. O sea, la gente se va por las ramas, la gente empieza a contar cosas, te cuenta detalles que no tienen tanta importancia, diluyen el mensaje y al final tú dices, ¿y qué es lo más importante de lo que ha dicho? Y no crees que eso es muy común también en los políticos. Bueno, que te estoy hablando sobre todo de políticos, Javier. ¿Sabes? Sobre todo de políticos, vamos. Sí. Así. Hay un discurso súper famoso que era un modo cómico, era un discurso de 5 minutos en los que después de usar no sé cuántas cientos de palabras, no decías absolutamente nada. No, es posible. Pero tienes que tener de referencia a los políticos seguro. Sí. Una locura, eso era una locura. ¿Y cómo fueron tus primeras entrevistas en radio? ¿Qué recuerdas? Bueno, a mí las entrevistas me gustaban mucho, siempre me han gustado mucho, porque, bueno, digamos que ahí pones el foco ya de otra forma y además tú como periodista vas teniendo muy presente qué se ha contado ya, qué falta para que la información quede redonda, ¿no? Pongo el ejemplo muchas veces de hacer una entrevista, por ejemplo, a un director de teatro que van a hacer o que viene con algunos actores y tal para presentar una obra de teatro, por ejemplo, que hay en la ciudad y que no digas qué día y a qué hora. Vale, pero eso viene en tu preparación, ¿no? Claro, entonces la entrevista a mí me gusta porque digamos que tú vas teniendo cuidado de que todo se cuente. Claro. Entonces es muy bonito, un género muy bonito, vas profundizando mucho. Fíjate además qué curioso, como mis entrevistas eran de radio, o sea, es decir, que toda la parte de la imagen estaba eliminada, entonces aprendes a desarrollar mucho el oído. Y en una pequeña pausa, en una duda, en un matiz en la voz diferente, te dabas cuenta que ahí es donde tenías que incidir. Y la segunda pregunta iba ahí. La siguiente pregunta iba exactamente ahí, apuntaba ahí. Pero, por ejemplo, ¿recuerdas algún ejemplo? Hombre, es que ya hace tiempo. Bueno, pero, a ver, pero te puedo poner más o menos un ejemplo. Pues imagínate que, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del director de teatro que viene a explicarte tal. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, tú le preguntas dónde se estrenó la obra. Y ahí hace una pausa y empieza a contarla. Entonces tú dices, hay algo ahí que le ha hecho dudar. ¿Sabes? Entonces, la siguiente pregunta le decía, ¿y el estreno os dejó satisfechos? Bueno, regular, porque sí, Vale. ya está. Ahí estaba lo que había Ahí estaba lo que no había contado exactamente. Primero se suele dar una respuesta más superficial, pero si estás atenta a lo que te están contando, pues descubres pues, en más profundidad el contenido, ¿sabes? De toda la comunicación, ¿qué crees que es lo más importante? De toda la comunicación, pero no me estás hablando de periodismo en general. Bueno, más enfocado a la entrevista, a la comunicación verbal, Vale. el tono, no sé si el uso de palabras. A ver, todo lo relacionado con la voz es muy importante. La voz tiene muchos matices, muchísimo. Entonces, todo lo relacionado con la voz te está hablando mucho, te está diciendo las palabras que está pronunciando, pero con esas palabras va un mensaje muy amplio, ¿no? Y entonces yo diría que el tono de la voz, la velocidad, el volumen, todo lo relacionado con la voz te está dando pistas de lo que están queriendo contar. Pero bueno, lo importante, pues todo es importante, claro. Es que cada uno tiene, cada cosa en comunicación tiene su parcela, digamos. Bueno, y tú eres formadora y coach para hablar en público, para liderar equipos. Si nos puedes contar un poquito más sobre tu experiencia. Sí, pues yo pasé de la radio, donde trabajé muchos años, a formar a personas para una comunicación eficaz, precisamente porque en la radio veía las carencias que había en las personas que entrevistaba, sobre todo, y también en las ruedas de prensa, que a las que asistía, ¿no? Y entonces sí pensaba de forma insistente en que estaría bien que alguien lo formara
a las personas sobre todo que tienen que hablar en público, hablar en público no es solo dar un discurso en un teatro, vamos, Sí. hablar en público es hacer una rueda de prensa o hablarle a un equipo, vamos, hay muchísimos escenarios en hablar en público. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con familiares, amigos, entrevistas de trabajo en las que yo por lo menos he salido y he dicho, si lo hubiera dicho de otra manera? Claro, o si hubiera dicho esto que no he dicho, Exactamente. ¿no? Sí. O qué buen momento para haber dado este mensaje y se me ha pasado la oportunidad. Entonces, hablar en público tiene muchísimos escenarios, de los familiares, de amigos y ya todos los profesionales. Imagínate. Entonces, pues sí, empecé a pensar en esa posibilidad porque yo analizaba mucho la comunicación de cada persona. Es decir, cuando empecé ya a formar, yo ya tenía, vamos, Claro, más de 1000 entrevistas. bueno, sí, yo he hecho montones de entrevistas, más de 1000, he hecho más de 25.000 entrevistas. Más de 25.000. Estaba antes repasando, buscando el dato. Claro. Si eran más, no sé cuántas eran y no encontraba cuántas eran, más de 1000 seguros. Hombre, vamos, más de 25.000 entrevistas, imagínate si yo hacía 4 o 5 entrevistas diarias. Entonces, claro, muchísimas. Y entonces Es un analiza, número que no te va en la cabeza. claro, analiza qué funciona, qué no, qué conecta. Todo eso pensando en las personas que están escuchando que no las veíamos. No las veíamos, pero tú te imaginas. Yo luego preguntaba y sabía, ya también desarrollas esa capacidad de saber qué entrevistas estaban siendo atractivas y cuáles no, ¿no? Entonces, Hombre, en la radio, bueno, aquí tenemos imagen, pero lo que tú dices, en la radio, en la entonación tenía que ser vital, ¿no? en la Una radio era la persona. voz. Es que estaba todo en la voz. Está todo en la voz. Entonces, como te digo, toda la comunicación gestual y corporal está eliminada. Entonces, todo se dice en la voz. Y a mí ese es un tipo de comunicación que siempre me ha gustado. Me gustan mucho las conversaciones telefónicas, por ejemplo. ¿No? Que hay gente que dice, yo por teléfono no, prefiero hablar en directo. No, a mí me encanta el teléfono, porque quizás sea por la costumbre de leer entre líneas, ¿no? Y estar escuchando todos esos matices. Y Que lo visualizas perfectamente. perfectamente, vamos, y noto las emociones, noto muchas cosas en la voz. Que la voz la voz es el último reducto de las emociones, ¿eh? Es donde finalmente se quedan. ¿Cómo? Pues tú puedes disimular con los gestos, puedes decir unas palabras que no sientes, pero en la voz te das cuenta que muchas veces vemos a personas y se les rompe la voz. A lo mejor todo lo demás lo habían preparado bien y estaban consiguiendo dominarlo, pero la voz se les rompe. Con la voz es la forma más difícil de mentir, se refieren. Sí, es lo más auténtico. Es la forma más honesta de... Curioso, parece así. Cuando pasaste de empleada a emprendedora, ¿qué sentiste? Sí. Este nombre al principio. Claro. Digo yo que tendrías algún miedo, ¿no? Al principio, ¿no? Mucho miedo, claro que sí, mucho. Pues mira, yo pasé de empleada a emprendedora, como dices, precisamente porque en las entrevistas, yo estaba en la radio cuando la crisis, que fue sobre todo en la construcción, pero de la construcción pues cayó todo lo demás, ¿no? De 2007, 2008, 2010 en Extremadura estaba muy, muy fuerte la crisis. Yo seguía haciendo todas mis entrevistas diarias y entrevistaba a todo tipo de profesionales y personas que venían a la radio a contar pues, las cosas del día, ¿no? Lo que fuera de actualidad en ese momento. Y yo veía una clara diferencia entre los empresarios y los demás. Todos los demás. Todos los demás hablaban de problemas. Y los empresarios, no digo yo que no hablaban de problemas, que también los tenían, pero también hablaban de soluciones. Yo me di cuenta que el sector empresarial es un sector que tiene la vista puesta siempre en cómo ir solucionando cosas. En nuestro día a día. Claro, es el día a día, efectivamente. Si no te levantas de la cama. Exactamente. Es el día a día. Un empresario realmente, una empresaria sabe lo que está pasando hoy, pero no tiene ni idea de qué vendrá mañana y se prepara para las circunstancias que sean. Pues ahí, en esas circunstancias de crisis, los empresarios eran el ave fénix. Es que salían de sus propias cenizas, resurgían claramente. Y sin embargo, pues todos los sectores se quejaban con razón, que las cosas estaban muy mal, no les quito la razón, pero se quejaban un poco sin esa capacidad de me quejo y también busco la solución, ¿no? Sino me quejo y a ver quién soluciona esto, ¿no? Entonces me gustó mucho, fue una cosa
que se me fue como impregnando. Ese ¿Modo te sentías identificada o modo, como hablábamos ayer, como líderes a seguir? modo, yo quiero vivir esto. Que no lo estoy viviendo, pues soy empleada, Ujú. claro. Entonces, tú cuando trabajas en una empresa, lógicamente hay unas personas que lideran y son las que te dicen el camino que tú tienes que seguir, ¿no? Sí. Tienes un poquito de margen de maniobra, pero un poquito, porque no es tu proyecto. Sí. Pero yo decía, yo quiero vivir esto. Ujú. Yo quiero vivir la sensación de tener un proyecto propio, de ir pensando yo cómo quiero hacer las cosas, cómo, qué sería bueno, qué sería malo, probar, equivocarme. Todo esto, esta aventura que yo veo en estas personas, Ujú. me gustaría vivirla. Y eso fue lo que a mí me fue calando para dar el salto y probar la idea. Y claro, a la hora de emprender, pues a mí me gustaba emprender en algo que no se saliera de la comunicación, Sí, que es lo que a mí me apasiona, vamos, o sea, es lo que a mí me encanta y me apasiona de verdad. Y entonces tuve la suerte por entonces de entrevistar a Ana Orantos, que entonces era la presidenta de la Asociación Extremeña de Coaching, y oí hablar del coaching por primera vez. Me pareció una cosa tan bonita el ayudar a las personas a conseguir sus objetivos en general, que luego dicen, hay coaching de todo, claro, es que es una metodología para conseguir objetivos. Ujú. Pueden ser objetivos empresariales o de deporte o de salud o de comunicación pero no es más que una metodología, vamos. Entonces hice esa entrevista en la radio y cuando colgamos ya la entrevista que estaba en el aire y cogí el teléfono para despedirme, le dije, dime a qué hora podemos hablar tú y yo, porque yo quiero aprender esto. Y estuvo muy curioso porque cuando llegué a casa, mis hijos entonces eran pequeños, adolescentes, empezando la adolescencia, y le dije, he oído hablar hoy, he hecho una entrevista de una cosa súper interesante que se llama coaching. A ver, no, ni idea, claro. ¿Y qué es? Y se lo expliqué y me dijo mi hija, eso se llama coaching, eso lo llevas haciendo tú toda la vida. Con nosotros, ¿no? Y no lo sabía. Y bueno, me formé, me empecé a formar, me empecé tal, y entonces me di cuenta cómo podían confluir las dos cosas, el tener mi propio proyecto con mi formación académica y mi trayectoria profesional, la que tenía hasta ese momento. Y ahí se hizo el cóctel. Miedo, todo el del mundo. Pero una persona que entonces, un empresario que se puso a mi lado, me contrató para trabajar con toda la gente que trabajaba en su empresa, para hacerle coaching a cada uno y formación a todos de grupo, me dijo una frase que fue mi mantra durante ese tiempo, que tus deseos sean más fuertes que tus miedos. Yo tenía tan claro cuál era mi deseo, cuál era mi pasión en ese momento, dar ese salto, que cuando a veces flaqueaba, esto tiene que ser más fuerte que los miedos. No es que los miedos no existan, estaban ahí, Sí. por supuesto, pero tiene que poder el deseo, tiene que poder el sueño, y así fue. Claro, porque las excusas siempre te van a invadir. Las excusas, los obstáculos. Obstáculos, los errores, tu propia inexperiencia, que no tienes ni idea, ¿no? Saltas a otro mundo sin saber. Te puedes formar mucho, puedes leer mucho, puedes preguntar mucho, pero al final la experiencia es la que tienes que vivir, ¿no? Y además que para dejar un proyecto como en nuestra mente que nos da excusas totalmente racionales para que no des el paso. Entonces tienes que Totalmente. luchar contra ti misma. Sí, ¿no? Totalmente, estás en lo que conoces, en tu zona de confort, ¿no? Y es verdad, en lo que es zona de confort, como oí hace poco que dice que la zona de confort, para dejarla tenían que haberle puesto otro nombre. Claro. Porque claro, Muy cómodo, muy cómoda, ¿no? confort, porque vamos a dejar esto. Bueno, yo tenía ganas de dar ese salto y me alegré mucho de hacerlo, la verdad. ¿Y cuáles son los primeros obstáculos que te encontraste en el camino? Bueno, pues los obstáculos, tener que montar un negocio, un producto, un servicio de la nada. Ujú. A ver qué es lo que ofrecía. Pues tú piensas poner, que te digo yo, una ferretería, pues tienes claro lo que tienes que hacer, coger un local y, no sé, indaga un poco de cuáles son los productos que debe tener una ferretería, busca a los proveedores y móntala, ¿no? Un mostrador y, en fin, que tienes como claro, pero ahora yo digo, ¿y qué hago yo con esto? Claro, que la formación es tan ambigua ¿Qué es que... una formación de hablar en público? ¿Cómo monto yo esto? Pero yo tenía las ideas bastante claras, ¿eh?
¿Y qué hiciste? Final- ¿Cogiste los patrones de los principales errores que cometían las personas Claro, que comentabas y decías, claro. esto es de solución? Exacto, yo tenía tan analizado ya todo el tema digamos que diseñé un curso de hablar en público Ujú. y hice una experiencia piloto. Y en esa experiencia piloto, esa es la base del curso que sigo dando a día de hoy, ¿eh? O sea, que, Vale. que no iba desacertada. He pulido algunas cosas, pero, y por supuesto, siempre va cambiando un poquito, ¿no? Pero sobre la base de ese primer curso, que era exactamente lo que yo había percibido todos esos años desde la parte del periodismo, que era lo que necesitaba una persona para aprender Ujú. a hablar en público. ¿Y la estructura de tu formación cómo es? Pues mira, yo empiezo siempre con las emociones. Ajá. Porque una persona, por mucha técnica que tenga, como la emoción te falle y tú pienses que no puedes hacerlo y te vengas abajo y te acobardes, da igual la técnica. Vale, estás hablando de la mentalidad a la hora de hablar en público, Claro. no el sentimiento que tú muestras. Tienes Eso es que otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Pero Vale. tú tienes que, lo primero, cambiar un poquito la mentalidad, un poquito. Y pensar que tú puedes hablar en público y luego ya aprender la técnica de cómo es la organización de un discurso. Digo discurso, mensaje, vamos. Sí. ¿Sabes? Cualquier cosa que tú vayas a decir. Puede ser de 15 segundos Vale. o de 2 horas. Pero tú tienes que saber cuál es la estructura y luego cuidar mucho la comunicación no verbal, no perderla de vista. Vale. Porque estás diciendo mucho, pero todo eso, claro, Sí, yo hago un está trabajo claro. muy individual. Claro. El trabajo, aunque en los cursos, por ejemplo, son grupos, pero cada uno de ellos tiene un trabajo individual a lo largo de todo el curso. Ujú. Los que vamos analizando cada movimiento que hace, vamos, le voy comentando, ¿sabes? Una pregunta que era de antes, que no quiero que se me pase, porque hay emprendedores que recomiendan, si tienes un proyecto, céntrate en él al 100%. Otros que dicen, no sueltes una cuerda sin tener la otra. En el sentido de, tengo un empleo y las horas que te sobran las dedicas a tu emprendimiento, hasta que el emprendimiento te dé suficiente como para dejar tu empleo. ¿Tú qué recomiendas desde tu No, opinión? yo no recomiendo nada porque Bueno, entiendo, claro, que yo entiendo que cada caso es diferente, ¿no? Entonces, estoy segura que en unos casos habrá que aplicar un modelo y en otro modelo. Ujú. En mi caso fue el segundo, es decir, yo empecé a dar los cursos antes de dejar la radio Ujú. y cuando ya tenía un volumen de trabajo importante, pues entonces ya es cuando ya se planteó Ujú. todo el tema del cambio. Lo bueno de tu Pero- parte es como una evolución de la entrevista a algo ya más independiente, pero sigue centrado en la comunicación. Totalmente, vamos, totalmente. Yo el periodismo lo tengo dentro, vamos, lo tengo claro. Lo que pasa que ahora, pues, es otra relación la que tengo con las personas. Vemos que también el periodismo es algo, como te decía antes, hace todo, entonces, y todo rápido. Entonces es una relación como más superficial, ¿no? Ujú. Al nivel que yo trabajo ahora es un nivel de profundidad muy grande, ¿sabes? Porque no solamente son los grupos de cursos, que yo trabajo mucho de manera individual. Entonces ahí ya profundizamos más todavía. Y ahí pues damos con historias muy interesantes. Has hecho más de 150 cursos, más de He hecho muchos 1500 cursos ya, alumnos. sí, sí, Estoy sí. cogiendo datos de tu página Sí, web. sí, sí, sí. Pero lo que impartes en tus formaciones, dice que son individuales, pero son grupos también de 6, 8, 10 personas, ¿no? Sí, tengo las dos vertientes. Tengo grupos de personas que en ese caso son presenciales siempre y el curso Aprende a hablar en público, que es el que te digo que son los cimientos para mí de todo este tema, pero luego me llegan, a raíz de la pandemia sobre todo, la gente empezó a trabajar de otra manera y requería un trabajo más individual. Y ahí empezó a llegarme gente además de toda España. O sea, ya claro, ya amplié, porque trabajaba online, entonces amplié el campo mucho y, y ahí ya se trabaja de otra manera. Son trayectos individuales y únicos, vamos. Ujú. O sea, se hace una trayectoria única para cada persona. Yo al principio con una herramienta le mido el saber de dónde partimos, Vale. claramente, y ahí ya diseño una trayectoria para esa persona. Entonces, pues casos, por ejemplo, te puedo decir, me llamaron de la asociación de cortadores de jamón, que tenían
el campeón de cortadores de jamón de ese año, y dice, sabe cortar muy bien, pero hablar nada. Entonces, le vamos a hacer vídeos, a hacer entrevistas en los medios, claro, una persona pues se había dedicado a otra cosa, porque no tenía por qué, Claro, era bueno. saber hablar, vamos, era bueno, lo suyo extraordinario, el campeón de España, imagínate. Y estuvimos trabajando, él estaba en Ibiza, estuvimos trabajando online, y bueno, al final del programa, que este programa que se llama Comunícate, pues al final del programa no saben los vídeos que hizo, cómo hablaba delante de la cámara, cómo las entrevistas tan buenas que hacía a los medios. Pues ese es un trabajo, pero fue un trabajo enfocado a él totalmente, vamos. ¿Y qué le haces al principio? ¿Te sientas con él y le haces una auditoría? O le dices, cuéntame algo, y tú vas analizando. ¿Cómo lo voy haces? haciendo, hombre, al principio le digo que me cuente algo y luego ya le hago una auditoría yo, que voy ya cogiendo unos parámetros para saber cosas mucho más concretas, ya, ¿sabes? Y luego para practicar, para preparar, por ejemplo, este cortador de jamón antes de una ponencia o antes de Claro, una entrevista. la preparamos expresamente esa ponencia o esa entrevista, la preparamos con los contenidos que quiere que salgan, para cumplir el objetivo que él quiere, claro. Eso ya es un trabajo ya de campo, ya de O sea, tú de trabajas concreto. la redacción de algo que quiera contar Ujú. y eso lo tienes que aprender de memoria. No. De memoria a mí no me gusta la memoria. O sea, Lo que tienes que saber son los puntos. Tienes que saber los puntos que tú quieres contar. Y eso es contarlos con tus palabras. De manera que si lo tuvieras, cuando acabas esa exposición, la vuelves a hacer, la contarías de otra forma. Vale. Pero los puntos importantes nunca se te olvidan. Vale, o sea, es tener como los 5 puntos que tienes que recorrer en ese orden, claro, para no claro. irte, como decíamos al principio de la entrevista, por las ramas, Eso, ¿no? sin tener palabras literal o frases literal. No, claro, sí, sin tener. Luego ya sí, es verdad que algunos clientes míos, yo trabajo con políticos, con líderes de organizaciones que ya tienen un discurso que tienen que leer, algunos de ellos, ¿no? Vale. Que quieren leer más o menos, ¿no? O sea, también lo preparamos para que sea medio leído, medio explicado, Pero bueno, digamos que eso ya tiene una estructura más formal y ahí entra también la redacción, que es algo que a mí me encanta, claro. Eso también, por lo menos yo noto cuando escribo, el hecho de que escribo de una manera, pero cuando leo digo, no, esto no suena. Se lee súper bien, Sí. pero se dice súper mal. Sí. Claro, yo eso lo aprendí en la radio también. Yo en la radio aprendí muchas cosas muy interesantes que me han servido mucho para esta nueva etapa, ¿no? Y una de ellas es escribir para leer. ¿Y cómo se escribe para leer? Tiene que tener una musicalidad, Vale. ¿sabes? Tiene que tener musicalidad. Yo tengo una tribuna en un periódico hace mucho tiempo y hay gente que me ha dicho que tus artículos se leen muy bien y tienen mucha cohesión. Y una persona me dijo, es que tienen como música. Yo dije, bueno, es que yo escribo para leer en alto, que es lo que siempre he hecho. Claro, yo en la radio escribía mucho, tenía siempre mis guiones y mis cosas, pero siempre teniendo en cuenta que solo iba a leer en alto. Y eso es diferente. Por ejemplo, tienen que ser frases más cortas, no párrafos tan largos, tiene que haber más puntos y aparte, es una forma de escribir, exacto, te quedas sin aire. Tienes que empezar frases cortas, no hacer una frase larga que vaya asfixiado ya con una coma, que te ha encontrado otra coma, ya no sabes cómo hilar con el principio y quien te oye no sabe qué estás diciendo. Sí. ¿Verdad? Y Eso también justo que estabas diciendo, me estaba acordando de eso, de el quedarme sin aire y tengo que escribir frases de 8, 10, 12 palabras como mucho, porque luego cuando leo no llego al punto. Claro. No llego al punto. Y tengo que meterle una coma o reestructurarle y decir, ¿cómo digo lo mismo? Pues menos. Claro, eso es. Cuando haces tus formaciones, ¿qué tipo de perfiles te llegan? Pues mira, me llegan un porcentaje muy alto de empresarios y emprendedores, porque por lo que estábamos diciendo, los empresarios además saben que tienen que dar la cara, van a tener que participar en eventos, participar en networking, en un momento dado van a tener que, no sé, pues a lo mejor recibir un premio o ir a la junta, alguna historia que tenga que presentarse, por ejemplo, ¿no? Y claro, ven la carencia, porque son su escaparate, fíjate. O sea, quien pone un negocio cuida mucho el escaparate, ¿no? Pues cuando tú te levantas a hablar como empresario, eres tu propio escaparate. Eres el escaparate de todo el trabajo que hay detrás. Entonces, eso se dan cuenta de repente que tienen carencias, que nadie le ha enseñado.
por una parte tienen ese tema y por otra parte tienen que cuando su empresa se va haciendo más grande y van teniendo equipos más numerosos, llega muchos momentos que se tiene que dirigir a ellos. Entonces también se dan cuenta que no son eficaces en esa comunicación con sus equipos, ¿no? Y al final, pues muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría de los problemas que se crean son por la comunicación. Entonces ellos empiezan a ser conscientes cuando dejan de echarle la culpa a los demás. Eso te iba a decir, estaba pensando justo en Claro. eso, el trabajo de humildad que hacen, porque Claro. se dan cuenta por lo menos y Sí. intentan poner solución, pero ¿cuánta gente hay con una mala comunicación y con una mala reflexión sobre lo que comunica? Que no, Exacto. que lo que tú dices, que está el problema fuera en vez de en ti. De hecho, yo siempre digo que no se debe decir no me entienden, sino no me explico. Es que no te pueden entender si no te explicas, es muy difícil, ¿no? Tú haces una explicación que sea muy cortita, quitando todos los matices, porque tú sabes qué estás diciendo, pero digamos que todo lo que engloba el mensaje que tú estás queriendo transmitir, te lo estás tragando. Y ahora pretendes que los demás te entiendan el mensaje completo que tú te estás callando. Claro. Eso, por ejemplo. O por otra parte, pues personas que se enrollan, que decimos, ¿no? De forma coloquial. Que te quieren decir una cosa, pero te la dicen, te la adornan, se van por las ramas, y cuando acaba dice, pero ¿cuál era el mensaje principal aquí? Al final no lo sabemos. Me he quedado con una historia que ha contado, con una anécdota, con algo que... Pero no sé qué es lo principal. Entonces es muy importante aprender a comunicar para que llegue el mensaje exacto que tú quieres. Y cuando escuchas a tus alumnos, por ejemplo, el ejemplo que estabas poniendo ahora de que se empiezan a enrollar, ¿cómo le haces el filtro para que luego se quede en un mensaje que dura la mitad? Pues haciéndole ver todo lo que sobra. Hay una frase que me encanta que dice, hay que eliminar lo innecesario para que lo importante pueda hablar. Entonces hay que aprender a eliminar lo innecesario, que embarulla y mete ruido en la comunicación y la ensucian y al final no saben, hay que limpiar eso. Volviendo al inicio de tu parte formativa, que estabas diciendo que empezabas con la mentalidad de esa persona frente al trabajo que tiene que hacer en público. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo juegas? Bueno, ahí están muchas herramientas de coaching precisamente, de programación neurolingüística, de inteligencia emocional. O sea, eso ya es un trabajo bastante complejo, ¿no? Porque ¿Cómo se define? unas personas que no, hay muchas personas que no se ven hablando en público. Sí. Y si tú en tu mente te dices yo no me veo hablando en público y te acobardas, hemos tenido todos muchas malas experiencias, porque en nuestro sistema educativo nunca se ha estudiado. Es que no se ha estudiado nunca esto, no se ha preparado, no se ha entrenado, nada de nada, ¿no? Así como Estados Unidos, Inglaterra, la gente habla en público de maravilla porque lo ha hecho toda la vida. Aquí no se ha hecho nunca. Y cuando lo hemos hecho las pocas veces, se pretende que no cometas ningún error. Sí, se da por hecho una comunicación perfecta, ¿no? Claro, pero ¿cómo? Si nosotros esto no lo hemos hecho nunca, ¿cómo vamos a hacer una comunicación perfecta? Lo primero que hay que asumir que vamos a cometer muchos errores, ¿no? Sí, es verdad que no vamos a soltar en la educación, que enseñamos a escribir a los niños, letra a letra, pero el hecho de sacarlo a la pizarra es de golpe. Claro, entonces lo primero aquí hay que trabajar ese tema, ¿no? El que las personas sepan que tienen cosas que decir y que pueden aprender a hacerlo. En el último curso que he tenido, pues yo tengo un curso casi cada mes, ¿no? Pues he tenido, por ejemplo, a un empresario que tiene carpintería de aluminio, ¿no? Sí. Y este hombre que se ha pasado todo el curso diciendo, es que yo no sabía que esto se podía aprender, es que no tenía ni idea, o sea, yo partía de la base de que esto no era para mí. Yo veía gente que hablaba bien y decía, qué bien, qué suerte, pero como que le había caído del cielo. Como que era innato. Claro, talento. Exactamente, un talento, algo innato, pero no. Y ahora de repente se veía él allí delante de los compañeros dando su discursito, ¿sabes? Entonces, no, es que me parece increíble, vamos, me parece increíble que yo esté viviendo esto. ¿Cómo se sienten? Entiendo que... Oh, madre mía, es que eso es maravilloso, vamos. Un subidón de autoestima espectacular y de repente se te cae como un muro, ¿no? Y empiezas a ver una cantidad de posibilidades que tienes detrás de eso increíble. Entonces la seguridad en ti mismo no es algo que trabajas, sino la consecuencia de un trabajo anterior, ¿no? Porque Yo diría que sí.
¿O cómo se En este trabaja caso, la en seguridad? este caso, es que entiendo Sí. que a nivel de un psicólogo, un trabajo psicológico, Ujú. se pueda trabajar la autoestima directamente, ¿no? Mm. Pero yo creo que cuando una persona aprende a comunicarse, es que nos estamos comunicando todo el día, Sí. con nosotros mismos desde que suena el despertador. ¿Qué te dice, Javi, cuando suena el despertador? Ahí otro día. Empieza a repasar la agenda. Empieza a repasar la agenda. Bien, bueno, no sé, pero si empiezas a decir qué rollo, otro día No. levantarme más tan temprano, bien, sí. ya te estás comunicando, ya la comunicación está ahí metida ya y con unas consecuencias, ¿verdad? Entonces, luego con tu pareja, con tus padres o con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con todo el mundo, nos estamos comunicando todo el día, todo el día. Entonces, si no sabes, vas a la deriva completamente y recibiendo las consecuencias de eso. Pero si tú sabes comunicar y tú vas teniendo una estrategia, pues sin duda los resultados son otros, ¿no? Entonces ya te digo, yo es que yo disfruto muchísimo, vamos, con los cursos y también con el trabajo individual por los descubrimientos que van haciendo. Eso es la programación neurolingüística. Es todo. La programación es? neurolingüística es ¿Cómo se una aplica? cosa. Mira, la programación neurolingüística parte de la base, nosotros tenemos como unos programas que los tenemos instalados. ¿Cómo se han instalado? Pues a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, como son tus padres. Es que ahí está, por ejemplo, un origen muy interesante. Cómo se comunicaba en tu casa, qué te han dicho a ti de la comunicación, ¿no? Cállate, que no, solo dices tontería, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ti se te van instalando los programas en el colegio, ¿no? Pues según si tú has sido un alumno que se ha valorado tu forma de comunicar, pues tu programa es que a mí se me da bien. Y te vas a atrever a hacer muchas más cosas. Pero si es al contrario, es como una sentencia. Y entonces, todos esos programas, cuando se trabaja la programación neurolingüística, pues hay formas de quitar ese programa y poner otro que te interese, que a ti te interese. O sea, que tú ahora en tu momento vital que estás, pues te interese más que este otro que traes de toda la vida, ¿no? Y podría poner un ejemplo de reprogramación neurolingüística. Por ejemplo, este que te estoy diciendo, vamos a seguir con este empresario, el empresario que he tenido en el último curso. Sí. Ese hombre, su programación era que él no podía comunicar en público, ¿no? Porque él no sabía, no tenía nada interesante que decir, entonces él siempre estaba de público, siempre estaba en la otra parte y se situaba ahí, su cabeza le decía, tú estás aquí. Seguramente ha habido muchos momentos en su vida que habrán preguntado, ¿no? Se habrá ido a reuniones de empresarios y han preguntado y a lo mejor no se ha atrevido a decir nada porque él no es apto para comunicar, ¿vale? Vale. Entonces, ahora va a un curso, en este caso, ¿no? Y empieza no solamente a actuar de otra forma, porque se pone delante de los compañeros y pronuncia las palabras que él quiere, su mensaje concreto, que todo lo programamos, o sea, todo va preparado. Y es importante que analice lo que está haciendo. O sea, te das cuenta que tú puedes hacerlo. O sea, que tú tienes que borrar de tu mente el otro mensaje y darte cuenta que tú eres una persona con una trayectoria, que la vamos viendo, ¿no? Que tú has tenido unos casos de éxito importantes en tu vida, que todos los tenemos, todos, no hay nadie que no tenga, y que de repente tú puedes empezar a actuar como de otra manera. O sea, de otra traes al forma. presente tus mayores éxitos o escenarios en los que tú te has encontrado cómodo haciendo lo que supuestamente vas a hacer, que es hablar Por en público. ejemplo, claro. Entonces, bueno, pues de repente empieza a ver la transformación, la gente empieza a ver que es posible. Y claro, programas tu mente de otra forma ya. Y eso es... Poco a poco, ¿eh? Esto no es... No, claro, ya entiendo que eso... Poco a poco, esto es un trabajo muy profundo, pero sí que se hace así. Entiendo que luego esas experiencias se traducirán en frases que te dices a ti mismo, ¿no? Como... Claro, te hablas de otra forma. Yo creo que la comunicación más importante empieza por uno mismo. Esa es la principal. O sea, de ahí parte todo. Todas las personas que vemos haciendo cosas que nos gustan, cosas importantes, teniendo grandes logros, es porque así mismo se dicen yo puedo hacer esto. Claro, sí, ¿no? Si no, es imposible, ¿eh? Es imposible. De verdad, creo muchas veces los que tenemos hijos
la repercusión que tienen las cosas que le decimos a nuestros hijos. Es que no nos damos cuenta de eso, ¿eh? No nos damos cuenta y es vital, es que vivan de una manera o de otra, vamos. Así de claro, ¿eh? Es vital. Y sin embargo decimos cosas, pues, no sé, lo que nos sale en el momento, ¿no? Cuando están los hermanos, cuando, por ejemplo, comparamos, ¿no? Qué bien hace las cosas tu hermano y tú, qué desastre eres. Pues ahí empieza la programación. Entiendo que de tu experiencia y tu formación te habrás llevado muchas cosas a tu familia. Hombre, vamos. De cara a tus hijos, como... Totalmente. ¿Qué cosas has dicho que seguramente hasta punto de decir, has dicho, no, esto no tengo que decir así? Casi todo. Casi todo. No. Yo digo que un filtro, ¿no? Claro, tengo un filtro ahora que ojalá lo hubiera sabido antes, vamos. El filtro es impresionante. Fíjate, de las cosas más importantes que aprendes es a callarte y a escuchar. Que es lo que muchas veces no hacemos. Pues igual no tenemos dos orejas. Claro, exactamente. Entonces, cuando vienen tus hijos, ahí te cuentan algo, por ejemplo, del colegio, y los padres y las madres son muy dados a, bueno, cuando ya nos hemos hecho más o menos la idea de qué nos está contando, es decir, 2 minutos después, ya está. Esto Ya sé lo que es, tú lo que tienes que hacer es esto, lo otro, pues lo hubieras dicho, pues lo hubieras... Pero si no te ha acabado de contar la historia, y cada historia es única, ¿eh? Lo que le haya pasado a ese chico ese día, ni siquiera se puede comparar mucho con algo parecido que le han pasado en otras circunstancias, porque siempre tiene matices diferentes. Siempre estaba allí el profesor que ha dicho algo, o no estaba, o estaba solo, o le han dicho algo nuevo. Tendrás que primero escuchar toda la historia, ¿no? Y luego ya, hombre, en el caso de los hijos, pues sí, está bien que le comentes algo. Pero vamos, claro que lo he llevado y a mí, vamos, me agradecida de verdad a quien corresponda por todo lo que he aprendido en los últimos años, que lo he llevado a mi familia y a mí. O sea, claro. Por tu experiencia de tu día a día. Si hacías 5 o 6 entrevistas al día. Eso es. Volviendo al tema formación. Muletillas. Rellenar el tiempo. Muchas veces que hacemos y alargamos palabras. ¿Cómo corríges eso? Claro. Pues mira, yo diría que veamos cómo leemos. Cuando tú ves un texto, tú te das cuenta que en un texto hay puntos y seguidos, puntos y aparte. Y cuando hacemos un punto y aparte no hace falta que digamos y vayamos hasta el inicio del no, hay un blanco ahí, ¿no? Pues entonces hay que aprender a hacer ese blanco. Vale. Cuando hablas. Piensa mucho en tu voz interior cuando estás leyendo algo, ¿no? Claro. Entonces tú estás contando alguna cosa y cuando vas a lo siguiente, pues para, haz un blanco, haz un punto y aparte y sigue. No le tengamos miedo a los blancos. A ver, eso de todas formas también pasa con la inexperiencia. Es decir, a medida que va, también todo este camino es un camino de ir probando y de ir investigando y de ir cometiendo errores, ¿no? Y entonces y de ir practicando sobre todo, ¿no? Entonces, pero si tú vas poniendo la atención, si la siguiente vez dices 2 menos, es un avance, ya es un avance. Tampoco queramos pasar de, que eso también lo observo mucho, queremos pasar de no sé hablar en público a voy a ser experto, súper experto, que no me equivoco, ¿no? Que eso es nada que hagamos en nuestra vida, ¿no? Creo, a ver, sí, claro, pasito a paso. Claro. Pensemos en cualquier cosa que aprendemos en cualquier momento, ¿no? Sí. Cualquier cosa. Un programa de ordenador, algo no sé, algo de hacer chapuzas en la casa, no voy a coger una herramienta para aprender esto. La primera vez coges un berbiquí y vamos a hacer unos destrozos, pero claro, a base de práctica acabas aprendiendo. Esto es igual. Entonces, poco a poco se aprende, pero ir poniendo la intención, digamos, por resumírtelo, es comunicar menos de forma mecánica, de forma automática, y ir poniendo la máxima atención posible. Primero para detectar los errores. Vale. Y después para corregirlo. Vale. Pero o sea, primero haces una escucha activa de la persona que estás formando para tomar nota de todos los puntos a mejorar. Y luego aplicas esas técnicas para ver cómo se pueden corregir, ¿no? Sobre todo empezando por las que creo que puede ser más importante de pulir y sin prestarle mucha atención al otro, porque todo a la vez no se puede. Entonces vamos poco a poco sobre todo para que la persona vaya cogiendo más confianza. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Esa es una palabra muy importante, la confianza.
El no tener confianza. Claro, el generar una confianza en la persona para que se atreva Vale. a ir probando y todo lo que hemos dicho, ¿no? Vale. Y luego al hablar, ¿cuáles son los errores más comunes entre todos tus alumnos? Los errores más comunes, pues, por ejemplo, un error muy común es lo que hemos hablado antes de no enfocar a lo importante, Vale. irse por las ramas. Eso es muy O sea, normal. la falta de síntesis. Exacto, sí, y de irme a una cosa, voy a otra, vengo a otra, pierdo el hilo, ya no sabemos por dónde va, ni sabemos qué es lo importante. Entonces, ese quizás es el error más común, normalmente. Que al final ves que no tiro de preguntas porque me surgen 1000 preguntas más. Acabas de decir lo de perder el hilo. ¿Qué truco o cómo podemos hacer para recuperar el hilo cuando nos quedamos en blanco? Cuando nos quedamos en blanco, pues si tú tienes clara cuál es el mensaje principal que Sí. estás dando, que eso hay que trabajarlo antes, Ujú. cuando te quedas en blanco, trata de recuperar ese mensaje Ujú. y sigue por ahí, Ujú. ¿sabes? Se va un punto atrás. Claro, te vas al punto que sea, pero que enganche con tu mensaje principal, que siempre hay un mensaje único, ¿no? Que tú quieres Vale. dar. O sea, ¿qué vengo yo a decir hoy como un mensaje único? Que la comunicación es muy importante en la vida de las personas. Ujú. Pues entonces, si en algún momento me queda en blanco y me pierdo, pues tengo que tratar de buscar el mensaje único porque eso tendrá sentido. Ujú. Lo que tú digas relacionado con ese mensaje único va a tener sentido. Si no, puede empezar a contar algo que no viene a cuento en absoluto, ¿no? Elisa, ¿y qué fue lo que aprendiste en la radio que aplicas a día de hoy en tus formaciones? Pues mira, yo en la radio, sobre todo los 2 primeros años, me lo pasé casi todos los días diciendo, esto de la radio, qué bien me viene, o sea, era como un listado interminable, ¿no? Sí. Pero te podría decir 2 cosas. Como empresaria, ¿qué me vino bien de la radio? ¿Qué me vino bien? Pues una cosa es a prospectar. Date cuenta que yo en la radio, una de las cosas que más hacía a diario era llamar a gente para concertar las entrevistas, porque yo hacía la producción también, ¿no? Entonces llamaba a gente, cogía el teléfono y llamaba a los protagonistas del día, ¿no? Sí. Para hacerles la entrevista. Cuando empecé mi camino empresarial dije, pues si es que yo esto lo tengo muy entrenado, voy a hacer lo mismo con otro objetivo. Entonces todos los días me hacía listado de personas, de asociaciones, organizaciones, tal, y llamaba. Tanto sembré Sí. que es que yo he hecho una cantidad de cursos, he trabajado muchísimo, vamos, pero muchísimo. Ha habido momentos en que yo, si la pandemia no llega, yo no sé cómo hubiera acabado yo, porque tenía un curso por la mañana en Plasencia, otro por la tarde en Don Benito, así, ¿eh? O sea, a ese nivel. Y era porque sembré mucho. Ujú. Entonces eso me sirvió en la radio. Y también me sirvió para publicar. Claro, desde el principio empecé a publicar en las redes sociales, pues claro, nosotros hemos hecho un programa de radio todos los días sabiendo que teníamos que publicar en cada momento, que teníamos que decir en cada momento. Eso notaba que era muy fluido también, Ajá. ¿no? Entonces eso. Y con respecto a las formaciones, te puedo decir algunas cosas muy buenas, como es el control del tiempo. En la radio trabajamos mirando el reloj no al minuto, al segundo. Vale. Al segundo. O sea, nosotros llegamos la 1 menos 5 segundos y empiezan las señales horarias y entra el informativo de Madrid. Y tú a lo mejor 10 minutos antes estás, o 5, estás en plena entrevista con un alcalde, con un no sé qué. Pero Sí. tú tienes el control del tiempo absoluto. O sea, sabes qué falta en la entrevista, qué cosas tiene que terminar de contar para que sea redonda y a menos 5 segundos en punto, cortar. Entonces, a mí el control del tiempo con respecto a los cursos pues me ha servido de mucho, porque sé cuando la gente interviene, que a mí me gusta mucho que intervengan, los cursos son muy dinámicos, pero no se me va el tiempo. Claro. Claro, que es algo porque durante muchos años lo he tenido presente, ¿no? Esa es una cosa. Otra, la gestión lógicamente, de lo que estamos diciendo. ¿Cuándo cortar? Eso te iba a preguntar. He terminado ya. Porque O con sea, el claro. tiempo que tienes, que muchas veces se puede enrollar a alguien, ¿cómo haces un corte sin Que sonar? cortarla, que yo he cortado muchísima gente, vamos, en la radio, pero lo cortaba sin que se diera, sin que se notara, ¿sabes? Entonces, Por ejemplo. esa noche, bueno, pues mira, cuando yo ya veía que ya había contado lo esencial, pues si iba a empezar a irse por las ramas, pues en algún momento que respiraba y tal, decía, claro, qué interesante, pues, y le hacía otra pregunta y ya está.
Aprovechamos un momento de un la momento, respiración. exacto, para reconducir todo, ¿no? Entonces, pues claro, eso es algo, ya te digo, que no se me va, y cuando en los cursos alguien interviene, pues le digo de forma concreta, pero dinos concretamente tú, ya. Y yo voy siempre mirando el reloj y en el tiempo, porque es como yo he trabajado siempre. Entonces, otra cosa que también he aprendido, también me sirve, es la gestión emocional, porque en la radio tú siempre tienes que sonar igual. Da igual lo que tú traigas de atrás en el día. Tú puedes estar disgustado, enfermo, te puede pasar cualquier cosa, pero cuando tú abres el micrófono, tu voz sale igual, con la misma energía, el mismo tono, el mismo... Entonces, eso es gestión emocional. Y eso es algo que me ha servido de mucho y que también enseño siempre a las personas con las que trabajo, que no estamos a merced de las emociones a la hora de comunicar, sino que hay muchas veces que tú tienes que sonar de una manera porque te interesa. Vale, ¿y cómo controlas tus emociones justo antes de hablar en público? Pues se hace, vamos, eso era una cosa que si tú, te digo lo mismo que antes, si tú no vas de forma mecánica y de forma automática, sino que tú pones intención, nosotros en nuestra intención somos absolutamente libres. Yo pongo la intención que quiero, cuando quiero y donde quiero, tú también, cuando la ponemos, cuando ejercemos esa libertad. Pero cuando vamos en automático, sale lo que sale. Vale. O sea, Entonces, es hacerlo lo más consciente posible el momento que vas a enfrentar. Claro, y entrenar, claro, que para eso tener los cursos entrenamos mucho todo esto, ¿no? Hasta que le salta el clic de, es verdad, yo puedo poner la intención que quiera, ¿sabes? Y la gestión de lo que te digo, de las palabras y de la emoción, de las dos cosas. Entonces, la radio, la verdad es que aprendí mucho, que me ha servido de mucho, es la base de toda mi formación. Bueno, con más de 25.000 entrevistas, entiendo que alguien, antes de empezar a hablar, tú ya sabes cómo comunicas. ¿En qué te fijas tú al principio? Sí, la comunicación no verbal es muy importante, aunque ahí no, al público, a los oyentes no se exponía, pero claro, yo sí que lo veía, ¿no? Pues en cómo está la persona, si está más tranquila, si tiene más tensión, si está más preocupada de focalizarse a cosas que nos están apartando del objetivo de la entrevista, ¿no? En ese caso. Bueno, muchos datos que se perciben. La comunicación no verbal da toda la información. Es más importante la comunicación no verbal que la verbal. Vale. Digo la verbal, las palabras, ¿eh? Sí. Me refiero, porque la voz está dentro de la comunicación no verbal. Las palabras O sea, la voz está dentro de la no verbal. Claro, las palabras, la comunicación verbal son las palabras. Vale. Entonces, ¿cuánta gente conocemos, sabe, que te está diciendo una cosa, pero tú estás entendiendo otra? ¿No? Porque te está dando, por ejemplo, un mensaje de qué bien, qué alegría, pero si te lo está diciendo con una voz apagada y triste, ¿tú qué estás percibiendo? Sí, todo lo contrario, claro. Todo lo contrario. Entonces, realmente lo que está comunicando es tristeza, aunque con las palabras esté diciendo que contento estoy. Vamos, ¿no? eso es lo menos importante realmente. Es lo menos importante. Entonces, realmente, pues tener una buena gestión de la comunicación no verbal, de la cara, del cuerpo, del tono de voz, de todo esto, pues eso hace que luego, cuando llegan las palabras, van en el vehículo adecuado y se van a entender. Si no van en el vehículo adecuado, no se puede entender lo contrario, fíjate. Yo me estoy acordando de una ponencia de Emilio Duró, que Mayeron también habla sobre ello, sobre el hecho de cómo lo físico pasa a ser también mental y lo mental lo físico. Me explico, a la hora de hablar en público, el hecho de que estés recto, de que levantes los brazos, de incluso de... Desconfiado, estés bien, pues eso se te acaba impregnando a ti también, ¿no? También te va dando confianza de que lo estás haciendo bien. Si, ¿cuántas veces vemos a personas que salen a hablar en público y salen encogidas, literalmente? Y siguen encogidas, y entonces tú estás viendo a una persona que dice, ¿por qué está así? Si yo lo que quiero es escuchar su mensaje, ya está. Claro. No, ¿por qué tiene miedo de mí? O sea, que hasta como público te sorprende, ¿verdad? Entiendo que eso también lo trabajan, ¿no? De hecho, de Por la supuesto, postura... vamos, todo, se trabaja todo. O sea, el curso es muy completo, la verdad, y se trabaja todo, y saca ya y se entrena todo también, claro, y sacas una idea muy clara ya tienes el carnet, ahora a practicar, como cuando vas al carnet de conducir, ¿no? Es que encima en tus cursos tienes que tener infinitos casos, porque estará el que no se para, estará el que no se mueve, estará el que usa las manos en exceso, el que no, todo eso hay, todos los modelos hemos tenido ya, vamos.
y todo, claro, por eso te digo que es muy individual, es de grupo, pero a la vez es una formación muy individual porque cada uno se lleva sus propios aprendizajes y sus propios puntos de mejora y también sus talentos, ¿eh? También señalamos, oye, a ti se te da bien esto, que no todo el mundo tiene que comunicar igual, que también eso es un error, ¿no? Cuando nos comparamos con los demás, que nuestra mente es muy de compararse. Cuando buscas siempre tiene esa referentes trampa. para imitar. Pero imitas, entonces pierdes tu esencia. Y sin embargo, lo interesante es que cada uno sea fiel a su forma de comunicar y que conecte todas las técnicas con sus maneras, con su esencia. Y ahí es cuando sale la comunicación redonda, siempre. Ahí, por ejemplo, me hiciste un montón de recomendaciones porque yo hablo rápido, no vocalizo, Sí, a veces me claro. pierdo. Bueno, cada mira, uno si tiene lo podemos suyo. repetir esos ejercicios que me mandabas como caso práctico. Las recomendaciones que me Las hiciste. tuyas principalmente venían de vocalizar, ¿eh? Eso es lo principal. Pues cuando llega una palabra, por ejemplo, que sabes que te cuesta un poco más porque amontona un poco, en tu caso las R, por ejemplo, ¿no? Pues es decirla un poquito más despacio, entrenarlas un poquito para que poco a poco te vayan saliendo mejor, ¿sabes? Simplemente es eso, suavizar un poco, ¿no? Eso que si no tomas conciencia, toda la vida seguirás haciéndolo de la misma forma, ¿no? Ahí también me recomendaste el hecho de leer en alto. Claro, es que leer en alto es muy Por interesante. poquito que lo he hecho, que ojalá lo hubiera hecho con más repetición, pero por poco que lo hago, se nota. El hecho de leer, aunque sea 5 minutos al día, y leer en alto, la verdad, eso te lo agradezco porque me viene bien. Cuando lo hago, me viene bien. Claro. Y lo notas, ¿no? Después, Sí, se nota. claro. Sí. Lo que pasa es que lo difícil es lo que hablábamos antes, la mentalidad de encontrar el hueco, no sea tan importante, no sé cuánto, pero... Ya ves tú, que son 5 minutos, ¿eh? Sí, sí. Pero que nos pasa con todo. Nos pasa con todo, es verdad. Me estaba acordando de una historia que has contado más de una ponencia de un hombre trabajador de campo, que no tenía ni idea de hablar en público, que hablaba con una persona o dos como máximo al día, y cómo pasó de no hablar en público a que creo que fue como la persona más aplaudida el día que... Ese día, claro, es que... Pero bueno, no quiero desvelar eso, me encantaría que contaras. Vale, te lo cuento. Mira, yo cuando veo por primera vez a una persona con la que voy a trabajar, Sí, si tuviera que definirlo, pues lo que más se asemeja es una vez que escuché, salvando las distancias, sí, que Miguel Ángel, el escultor y pintor, sí. cuando él, en las esculturas tan maravillosas que hizo, él veía el bloque de mármol y él veía dentro la imagen. Y Vale. él decía que él no esculpía, que lo que hacía era quitar lo que sobraba, porque ya sabía cómo era la imagen. ¿De acuerdo? Pues ya digo, salvando las distancias y modestamente, yo cuando tengo una persona delante con la que tengo que trabajar, es que yo veo ya, veo al orador, lo veo claramente, veo cuál es su estilo, cuál es su fortaleza, dónde tenemos que incidir para que emerja esa persona que van a querer escuchar los demás y que va a dar un mensaje interesante, ¿no? En ese caso que tú me comentas, pues fue muy curioso porque era el presidente de Alrex de Montijo, de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Montijo. El presidente es siempre una persona que ha sido enfermo alcohólico, Sí. ha tenido esa trayectoria, ¿no? Y entonces, él era entonces presidente y tenían que hacer una reunión a nivel de toda Extremadura donde pues venían 500 personas de distintas asociaciones. Y entonces él tenía que dar un discurso de apertura. Y él dijo que ni muerto hacía eso. Así literalmente, que ni muerto hacía semejante cosa, vamos. Le dijeron que me lo comentaron a mí, los psicólogos de la asociación, y le dije, pues, que venga a un curso. Tía, digo, ni muerto voy a un curso a hablar en público, dijo este hombre, Miguel, que se llama. Y bueno, a ver, pues voy a hablar con él, a ver si yo lo puedo convencer. Entonces hablé con él y lo convencí. Claro, pues efectivamente me encontré una persona que había trabajado siempre en el campo, efectivamente, porque no se había preocupado nunca, lógicamente, sería maravilloso trabajador de campo, pero no se había preocupado nunca por este otro tema, ¿no? Sí. Tampoco podíamos escribirle el discurso porque él lo leía de forma fluida tampoco, como para haber hecho una buena lectura, ¿no? De un discurso que quedara bien. Entonces, bueno, lo cierto es que lo convencí de que viniera al curso. Y cuando este hombre en el curso
que había pues lo que suele haber, el perfil que suele haber, empresarios, opositores, tal, ¿no? De gente de organizaciones y tal, ¿no? Pues este hombre al principio, claro, él se comparaba, lo que te digo, nuestra mente que nos hace esa trampa de compararnos siempre con los demás, para mal, además, normalmente para mal, sin tener en cuenta tu fortaleza, pues él estaba allí un poco como, madre mía, bueno, yo le dije incluso, si quieres no hables, tú participa en el curso, pero si quieres no tienes por qué hacer intervenciones, ¿no? Pero bueno, él se animó a hacer intervenciones cuando ese hombre contaba su caso, cómo él había caído en el alcoholismo y cómo había salido, subía la temperatura allí, imagínate. O sea, es que era la mejor intervención, porque era la más auténtica. Sí. Era algo tan auténtico, era tan heroico lo que había dicho, y todos lo admirábamos tanto, y es que sus intervenciones gustaban muchísimo, y todo el mundo se lo decía. Entonces, claro, él empezó a coger confianza. Y en las distintas fases del curso, pues él iba participando, entonces ya al final dijo que él hacía el discurso de bienvenida. Hacía el discurso de bienvenida. Y fíjate, vamos a enlazar ahora con lo que te comentaba antes de la autoestima que da saber comunicar. El día que él, delante de 500 personas, dio su discurso, fue maravilloso. Maravilloso, en su estilo, en su forma de hablar, si es que era estupenda y auténtica, vamos, en su forma de hablar, y todo el mundo fue a la persona que más atendió, más atentamente, porque yo estaba allí y observaba, y es que todo el mundo, por supuesto, el aplauso más grande se lo llevó él, frente a los políticos que estaban allí también, ¿no? Y también intervinieron. Y cuando terminó, cuando bajó del escenario, ya se terminó el evento, se vino para mí y nos abrazamos y me dijo: hasta ahora yo no sabía lo que había hecho. O sea, ese fue el momento de su vida en el que entendió la importancia de ese trabajo que había hecho, de salir de ese infierno del alcoholismo, ¿no? Pues tomó constancia ese día, cuando lo comunicó delante de todo. Entonces, yo es que creo que poder hablar y sacar lo que tú tienes dentro delante de los demás, es que más te va a dar más autoestima que eso, es impresionante. Y además ayudas a otros y a ti. ¿Y qué más ejemplos tienes? Porque además de acercarse a tu formación, emprendedores y empresarios también lo hacen opositores. Sí, también. ¿Y por qué un opositor quiere aprender a hablar en público? Pues porque muchos de ellos tienen que hacer intervenciones ante tribunales. Bueno, si podemos explicar primero qué es una oposición, porque por ejemplo en América Latina una oposición no es algo común, no es un verbo común. Vale, es para conseguir un puesto de trabajo, normalmente del Estado o de una zona, una comunidad autónoma, que tú necesitas pasar un examen, y si sacas ese examen tienes el puesto de trabajo, ¿no? Entonces hay algunas oposiciones, como puede ser para ser juez, por ejemplo, que tú tienes que ponerte delante de un tribunal y exponer tus temas, lo que has estudiado lo tienes que exponer delante del tribunal. O sea, no es un examen escrito. No te vale solo estudiar, tienes que saber expresarlo. Claro. Y Austin, qué pedazo de ejemplo, porque no es la comunicación de carrerilla, porque entiendo que quien te evalúa no va a ver lo que eres capaz de repetir, sino lo que sabes. Sí, lo que sabes, exactamente. En el caso de las oposiciones a judicatura, por ejemplo, es de carrerilla, o sea, tú tienes que exponer los temas de carrerilla y con un tiempo, pero en el caso, por ejemplo, de los opositores a profesores, tú tienes que exponer un trabajo, pero tú lo tienes que decir un poco con tus palabras, ir contando cuál es tu programación, o sea, es más espontáneo, entre comillas, ¿sabes? Claro, que tiene que haber creencia en lo que estás contando, tiene que haber esa parte de que, ¿cómo me explico? Que me creo el mensaje que me estás dando, no que me lo estás contando porque lo has leído, sino que es algo que va en ti. Claro, me tienes que convencer, ¿no? Finalmente, Javi, todo esto es una venta, ¿eh? O sea, tú vendes, en este caso, tu conocimiento, tu capacidad como profesor, tú te estás vendiendo, ¿no? Entonces, claro, tienen que tener esa parte. Bueno, hay opositores que después de estudiar un año entero, cuando han llegado a ese punto, se han retirado, ¿eh? En el punto en el que tienen que... En el punto de presentarlo delante de un tribunal, no son capaces y se retiran. O entran y se ponen a llorar, o se quedan en blanco, o dicen me voy, o sea, no soy capaz de hacer esto. Y fíjate tú
que me gusta muchísimo ayudar a los opositores porque es que hacen tanto esfuerzo, o sea, que a lo mejor estudian 8 horas diarias y luego eso se diluye totalmente porque no son capaces de estar delante del tribunal. Entonces es uno de los perfiles que tengo más numerosos. ¿Y puedes contar algún ejemplo? Bueno, pues tengo 2 ejemplos. Una de una opositora a judicatura que iba a retirarse ya. Cuando le hablaron de mí, estuvimos trabajando un año entero, periódicamente, y ya cuando se acercaba la posición de forma más intensa, y aprobó, y el tribunal le felicitó, le dijo que hacía mucho tiempo que no habían visto una exposición así. Aprobó con muy buena nota. Y luego hace muy poquito tiempo, este junio pasado, pues con una opositora que también llevaba trabajando 2 años, en ese caso era farmacéutica y opositaba al ejército. Al ejército. Y bueno, también una chica que había hecho un esfuerzo tremendo y dijo que estaba muy tranquila. A ver, muy tranquila, no como se está tomando toda la cerveza, ¿verdad? Pero que estaba con mucho control de lo que estaba haciendo, tanto en su postura, en su voz, como en todo el contenido que estuvo dando, y que aprobó con muy buena nota también. Había muy poquitas plazas, y en ese caso había 3 plazas y ella sacó una. Claro, tú empiezas a darle importancia a detalles en los que, Claro, como está en tu parte de subconsciente, ni los ves, ¿no? no lo ves. La entonación, los gestos, Claro, exacto. tú lo haces consciente y lo trabajas. Lo hacemos consciente, le ponemos una técnica y lo practicamos, todo eso. Y por ejemplo, en el caso del liderazgo, que también es muy importante, también trabajo mucho con personas que por las circunstancias pues de repente se ven liderando una organización, una empresa o tal, pero esas dotes de liderazgo también hay que trabajarlas, ¿no? Y ahora, ¿la comunicación es importante en el liderazgo? Dime cómo se puede liderar sin comunicar. Dime cómo. O sea, es que no hay manera, ¿no? Y habrás tenido casos de personas súper introvertidas que sean muy buenas en lo suyo, que le asignan a un equipo y que luego dejan de ser buenas. Dejan de ser buenas, efectivamente. Cuando empiezan a hablar, pinchan totalmente. Y, por ejemplo, pues mira, me ha pasado también hace poco que me llamaron de una empresa grande para trabajar online. Era una empresa de Madrid que tenía un cargo intermedio muy bueno, muy buen profesional, buenísima persona. Además, me ha gustado mucho trabajar con él, pero que a la hora de comunicar era incapaz, incapaz. Dice, es que está delante de los equipos o delante de otras empresas, que él hacía reuniones a muy alto nivel, ¿no? Sí. Y no puede, se cohíbe y no da pie con bolo. Bueno, pues estuvimos trabajando y después de 3 sesiones, eso fue, vamos, después de 3 sesiones... Solo 3 sesiones. Después de solo 3 sesiones, de la tercera a la cuarta, me dijo que había dado una intervención, había hecho una intervención ante 100 y pico de personas y otras tantas online, que estaban en streaming, que no se lo podía creer, que es que le parecía que no era él, porque de repente fluyó todo lo que quería decir, que era mucho, o sea, que él sabía mucho de lo que lo tenía muy claro, era un excelente profesional, ¿sabes? Y de repente se vio como desbloqueado totalmente, como si se hubiera caído un muro, y él se vio en su papel de profesional pudiendo expresar perfectamente todo lo que quería, controlando muy bien dónde empezaba y dónde acababa, con la gente atenta, que eso decía que él antes, cuando miraba la cara de la gente, que cada vez se iba poniendo más nervioso, porque uno coge el teléfono, otro no me mira, otro habla con el de al lado así. Entonces ahora todo el mundo atento, y es que le pareció increíble ahí. A partir de ahí ya, no te digo los pasos de gigantes que dio. Claro, la conexión al final con el mensaje que quieres dar, la pasión que sientes por ese mensaje y dejar ya de lado el hecho de que te esté viendo X número de personas. Exacto. Para mí es muy importante en el trabajo que hago ver el resultado. Va enfocado a un resultado, claro. Y además yo me enfoco a profesionales. Es decir, creo que en el mundo profesional, desde que tienes que presentar un TFG en la carrera, por ejemplo, hasta que te presentas a una oposición, haces una autocandidatura de ir a una empresa a hacer una entrevista o presentarte tú, ¿no? Si quieres. Ya luego, si eres, da igual que sea funcionario, que sea trabajador por cuenta ajena. No te digo ya si eres empresario, que es que tú tienes que, si tú sabes comunicar bien,
es que tu camino es muy diferente, ¿eh? Tus posibilidades se multiplican de forma exponencial. Entonces, me gusta trabajar y trabajar con un resultado. He conseguido la oposición, he conseguido que este discurso que he dado, un caso de un líder, pues haya tenido a todo el mundo pendiente y hayan entendido mi mensaje y ahora me sigan. Claro, que soy un líder, ¿no? Un líder es el que tiene una visión y consigue que los demás le sigan. Pero ¿cómo expresar? Bueno, lo tiene que expresar con palabras, no hay otra manera. Además de formaciones, haces conversaciones. Haces conversaciones. Sí. ¿Con qué finalidad? Bueno, mira, esa es una cosa que estoy haciendo ya por gusto, ¿no? Que tenía, como me gusta tanto todo lo relacionado con la comunicación, hace tiempo que había pensado que la propia conversación tiene que ser como una oferta de ocio. Sí. Fíjate, esa era mi idea, ¿eh? O sea, como ir a un teatro o ir a un partido de fútbol o ir a un día al senderismo, pues va un día a un encuentro de conversaciones. Entonces, hace tiempo que lo tenía pensado y ya por fin el año pasado, en septiembre, me decidí al contárselo a una persona y decírmelo, por favor, a esto ya, ¿a qué estamos esperando? Vamos, me encanta. ¿Y cómo es la dinámica? Pues mira, porque me estoy imaginando algo, pero prefiero que me lo cuentes. Sí, creamos un grupo que yo, y además avisé a gente heterogénea que conocía de distintos sectores, de distintas edades, de distintos tipos, y entonces empezamos, nos reunimos una vez cada 3 semanas, se plantea un tema previo, ¿vale? Y entonces solo hay 2 premisas. Una, todo el mundo tiene que participar, y otra, nadie puede acaparar. Vale. Está, yo creo que con eso está claro, ¿no? Es hora y media, entonces si alguien habla, no puede hablar mucho porque hay que escuchar a los demás compañeros, ¿sabes? Y nadie puede estar de convidado de piedra, de yo escucho, pero no participo, no. Claro. Tú participas, tu voz también se tiene que escuchar, tu opinión tenemos que saber cuál es. Entonces, bueno, pues ha resultado un encuentro, se llama Encuentro de Buenas Conversaciones, y el primero empezamos preguntando, el tema era ¿qué es para ti una buena conversación? Lo que hemos descubierto en general, lo que ya sabíamos, que no se escucha. Entonces, la escucha ha sido la protagonista. O sea, estar en un grupo donde tú estás escuchando la opinión de otra persona y no tienes que darle réplica, ni tienes que hacerle un juicio, ni tienes que escuchar lo que está diciendo. Escucha su argumento, ya está. Luego si dan tiempo, se puede, ya, lógicamente ya se cruzan un poco. También ahí me ha servido mucho la radio. Yo en la radio moderé muchos debates y aquí pues ya tengo que saber a quién cortar, a quién tengo en la cabeza, quién ha participado, quién no. ¿Y tú? ¿Qué comentas tú? A ver, te toca, Javi, y tal. Javi, que está yo escuchando a lo mejor sin decir nada, no, de repente también tiene que hablar, ¿no? O ir cortando a personas y a la hora en punto hemos terminado. Somos muy puntuales para empezar y para terminar. Tiene que estar chula, me tengo apuntado de eso. Sí, estás invitado cuando tú quieras, claro que sí. Ya se van sumando más personas y yo creo que esto lo vamos a exportar y vamos a... Pues a la vuelta de viaje... Vale, a ver qué te parece, que la comunicación es muy amplia. He dado también cursos para pareja. Por San Valentín suelo hacer algún curso para comunicación de pareja, muy divertido, vamos. Muy divertido y muy útil, que luego cuando me ven me dicen, oye, qué bien nos vino el Estas curso. discusiones se pueden ahorrar también en pareja por una buena comunicación. Totalmente, así es. La comunicación está en todo, Gaby, está en todo. Y Elisa, si alguien quiere formarse contigo, ya sea presencial o digital, ¿cómo te pueden encontrar? Me encuentran, ya que ponen mi nombre en internet y les sale pues, en LinkedIn o en Facebook, Instagram, como quieran, vamos, en la página web. Es fácil. Y yo encantada de conocer y de ver esa imagen, ¿no? Esa imagen que veo de cómo puede ser un gran comunicador y ponerme a su lado, al lado de esa persona para que salga de dentro y su voz se oiga y se oiga bien. Para terminar, Elisa, ¿algo que quieras añadir? Pues que la comunicación, si la trabajas, tu vida cambia. Lo tengo claro. Lo veo cada día. Lo veo y lo compruebo cada día. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha estado muy a gusto en esta entrevista.